En este video quisiera mostrarle algunos ejemplos que se relacionan con la noción de plano, ¿no? En principio vamos a ver cómo escribir la ecuación de un plano en forma vectorial o implícita de los planos coordenados, ¿sí? El segundo ejemplo que les voy a proponer es hallar la ecuación implícita de un plano que pasa por un determinado punto y es ortogonal a una determinada recta. Luego, en el video anterior vimos cómo la ecuación vectorial de un plano la podemos escribir en su forma implícita. Bueno, en este video les quisiera explicar con un ejemplo cómo de la ecuación implícita de un plano podemos llevarlo a su forma vectorial, donde propongo ahí un ejemplo. Y luego vamos a ver la coplanaridad de puntos, que puntos coplanares significa que los puntos van a estar ubicados en el mismo plano. Bueno, empezamos por el primer ejemplo, ¿sí? De ver cómo podemos escribir los planos coordenados. Para ello se los voy a mostrar en pizarrón. No, tengo que dejar de compartir. Bueno, vamos a empezar por el plano XY. Sí. Bueno, uno podría hacerse el dibujito para ubicarse dónde está el plano XY, ¿no? Si este es X, este es Y, los ejes coordenados y este es Z, el plano XY se llama comúnmente plano del piso, pues sería el plano formado aquí, ¿no? Ese sería el plano XY. Bien, entonces, ¿cómo podemos escribir este plano? ¿Sí? Si lo escribimos en su ecuación, en su forma vectorial, uno podría considerar, ¿sí? Si tenemos que ver el plano del piso, por ejemplo, los vectores canónicos que determinan este plano. Por ejemplo, el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces, estos son vectores directores que me determinan este plano. Y luego puedo considerar un punto de ese plano para poder escribir la ecuación vectorial, que puede ser este punto, ¿sí? El origen de coordenadas, el 0, 0, 0. ¿Sí? Bien, entonces, una vez identificados los vectores directores del plano que queremos determinar y un punto de ese plano, simplemente reemplazamos en la ecuación vectorial de un plano, de R3, y entonces nos va a quedar alfa por un vector director, más beta por otro vector director, más el punto, que en este caso sería el punto 0, 0, 0, no lo voy a anotar, donde alfa y beta van a ser números reales. Y esta sería la ecuación de el plano del piso, o sea, del plano XY, ¿sí? En su forma vectorial. Ahora, si queremos dar la ecuación implícita de este plano, fíjense, necesitamos un vector normal a este plano, al plano del piso. Y un vector normal al plano del piso puede ser este vector, que me puedo tomar incluso el vector canónico o estándar, 0, 0, 1. ¿Sí? Fíjense que este vector es perpendicular, ¿sí?, al plano del piso. Entonces, teniendo el vector normal al plano que yo quiero determinar y un punto por el cual pasa el plano, o sea, un punto perteneciente al plano, ya puedo determinar la ecuación implícita del plano, ¿no? La ecuación implícita del plano es x por el normal igual a un punto por el normal. Entonces, reemplazando, x sería un x y z, el normal en este caso sería 0, 0, 1,
el punto es 0, 0, 0, bueno, y el normal 0, 0, 1. Entonces, reemplazando, nos queda que el plano escrito en su forma implícita va a ser z igual a 0. Bien, entonces pudimos escribir el plano XY en sus dos formas, vectorial e implícita. Bien, vamos a ver el resto de los planos. Nosotros tenemos el plano del piso, el plano XY, vamos a tener este otro plano, el plano formado por los ejes Y y Z, ¿no? Este plano de acá, y luego este otro plano que va a ser el plano, perdón, acá el plano XZ, me parece que lo dije mal, el plano XZ, y luego este otro plano que va a ser el plano el plano Y y Z. ¿Sí? Bien. Entonces, si vamos con el plano XZ, voy a borrar. El plano XZ sería este plano de acá. ¿Sí? Entonces, si yo quiero escribir la ecuación vectorial de ese plano, uno podría considerar estos vectores, ¿no? El 1, 0, 0 y el vector 0, 0, 1. Y un punto perteneciente al plano que también puede ser, me tomo ese punto cómodo que es el origen de coordenadas. Entonces el plano XZ escrito en su forma vectorial va a ser X es igual a alfa por uno de los vectores directores, por ejemplo este, 1, 0, 0, más beta, por ejemplo por el otro vector director, 0, 0, 1, más un punto que me estoy tomando el punto 0, 0, 0. Por eso no lo escribo. Donde alfa y beta son números reales. Bien, y si quiero escribir la ecuación implícita de ese plano, lo que tengo que considerar es un vector normal al plano. Bien, y un vector normal a estos dos, ¿sí? Puede ser un vector que se ubique sobre el eje Y. Por ejemplo, me voy a tomar este vector cómodo que sería el 0, 1, 0. Ahí. Entonces, este va a ser el vector normal a mi plano XZ. Entonces, teniendo el normal y teniendo el punto, bueno, reemplazando en la ecuación del plano, llegamos que su ecuación implícita va a ser Y igual a 0. ¿Sí? Fíjense que en la ecuación implícita justamente no intervienen, ¿sí?, las coordenadas del plano en cuestión. Y fíjense cómo nos queda el plano escrito en forma implícita y igual a 0. Bien, y para ver el plano IZ, vamos a hacer lo mismo. Voy a borrar acá, voy a borrar acá. Voy a borrar un cachito el dibujito. El plano IZ sería este plano de acá. Entonces, si queremos ver los vectores directores, dos vectores directores que determinan ese plano, podemos considerar este vector director, 0, 1, 0, y este otro vector director, 0, 0, 1. O cualquiera paralelo a ellos, ¿sí? Pero ¿para qué me la voy a complicar? ¿Sí? Me tomo los cómodos. Y un punto perteneciente a este plano que puede ser, para que me resulte cómodo, el origen de coordenadas. Entonces, escribo la ecuación vectorial de la siguiente manera. Alfa por un vector director, 0, 1, 0, más beta por el otro vector director, 0, 0, 1. Donde alfa y beta son números reales. Bien, para ver la ecuación implícita tenemos que tomar un vector normal a este plano,
¿sí? O un vector que sea ortogonal a estos dos vectores directores. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, este vector es normal a estos dos vectores y va a ser normal a este plano, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos tomar el vector 1, 0, 0, o cualquier paralelo a él. Entonces, tomando ese vector, que es el vector normal a este plano, y un punto de ese plano, y reemplazando en la ecuación del plano, la ecuación implícita de plano, ¿sí? Vamos a llegar que esta ecuación va a tener la siguiente forma, x igual a 0. Esa va a ser la ecuación implícita de un plano, o del plano IZ. Bueno, hemos visto entonces las distintas formas de expresar los planos coordenados, ¿sí? Ahora quisiera ofrecerles el siguiente ejemplo, donde consiste en determinar la ecuación implícita de un plano que pasa por un determinado punto y es ortogonal a una determinada recta. Lo voy a copiar acá en pizarrón, el ejemplo, y vamos a resolver. Bueno, supongamos que tenemos que encontrar encontrar la ecuación implícita de un plano que sabemos que pasa por un punto, o sea, que contiene al punto 1 menos 1 medio, 5 medios, y es ortogonal a la recta de ecuación 1, 0, 3 más alfa por menos 2, 0, 1. ¿Siguió todo? Bien, entonces, nosotros tenemos que encontrar la ecuación de un plano. Lo quise hacer en pizarrón justamente para mostrar dibujos de análisis que son interesantes realizar cuando uno resuelve este tipo de ejercicios, ¿no? El hecho de imaginarse la situación es fundamental. Entonces, nosotros lo que quiero mostrar es lo siguiente. Debemos encontrar la ecuación de un plano que pase por un determinado punto P. El punto P sería este punto que me están dando, ¿sí? El 1 menos 1 medio, 5 medios. Y me dice que es ortogonal, el plano que debo encontrar es ortogonal a una recta cuya ecuación de la recta es esa que me presenta ahí. Esta de aquí vamos a hacerla más grande. Esta es la situación que tenemos, ¿sí? Entonces, si yo tengo que encontrar la ecuación implícita del plano, voy a tener que escribirlo, o sea, la ecuación implícita va a ser de esta forma, x por n igual a p por n. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar con los datos que tengo para poder encontrar la ecuación implícita de ese plano? Bien, tengo que encontrar el vector normal al plano y conocer un punto que pertenezca a ese plano. Bueno, el punto que pertenece al plano lo tenemos, sería este punto, ¿sí? Entonces, tendríamos que ver de dónde obtenemos el vector normal a ese plano. Ahora bien, el vector normal a ese plano, ¿sí? Fíjense que la recta es normal al plano y la recta tiene esta dirección. Entonces, supongamos que el plano está por ahí, más o menos. Bueno, tenemos acá el vector normal de la recta, ¿sí? O sea, acá estaríamos teniendo anclado al origen de coordenadas el vector normal, ¿sí? El vector director de esta recta, ¿sí? Que a su vez ese vector director de esa recta va a ser un vector normal al plano. Entonces,
uno podría tomarse el vector director de la recta como el vector normal al plano, ¿sí? O algún paralelo, algún vector paralelo a este que conocemos, que es normal al plano, porque la recta es normal al plano, ¿sí? Entonces me voy a tomar a ese vector, al -2, 0, 1, como normal de mi plano. Entonces, habiendo identificado esta situación en esta figura de análisis que uno puede realizarse, fíjense cómo rápidamente ya estaría cantado la solución del problema, ¿no? Solo basta con reemplazar, ¿sí? Acá x sería un x y z, el normal sería -2, 0, 1, igual a un punto P, el punto P lo tenemos acá, 1 menos 1 medio, 5 medios, por el vector normal. Bueno, basta con hacer las cuentas. Acá nos queda menos 2x, o sea, de resolver estos productos, ¿no? Menos 2x más z es igual, y acá me quedaría menos 2 más 5 medios, ¿no? Menos 2 más 5 medios, que sería 1 medio. Y esa sería la ecuación implícita del plano que pasa por este punto, que contiene a este punto, y es ortogonal a la recta que me dieron, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, que este mismo plano se puede escribir o bien así, que es el plano que encontramos, pero también si a este plano lo multiplico todo por 2, este otro que voy a escribir acá es exactamente el mismo que el de arriba, ¿no? Si a este lo multiplico todo por 2 para que no me quede acá 1 medio, me va a quedar menos 4x más 2z igual a 2, ¿no? Y estamos hablando del mismo plano, ¿sí? Aclaro esto porque pueden tener cierta diferencia entre ustedes o con las respuestas, pero bueno, chequen que no sea, la ecuación que ustedes pusieran no sea un múltiplo de la que tiene el otro, ¿no? Bien. Continuamos con lo siguiente. Nosotros en el video anterior vimos cómo una ecuación vectorial de un plano la podíamos llevar, esa forma, esa ecuación vectorial del plano, la podíamos llevar a su forma implícita, ¿sí? Bien, ¿de qué manera? Bueno, como uno en la ecuación vectorial de un plano conoce los vectores directores, en este caso serían B1, B2, podemos encontrar a partir de esos dos vectores directores el vector normal a nuestro plano, ¿sí? Entonces, teniendo el normal y un punto por el cual el plano pasa o un punto que contenga el plano, podemos escribir la forma implícita de ese plano, ¿no? A partir del normal y del punto. Bien, la intención ahora es mostrarles cómo a partir de la ecuación implícita del plano podemos ir a escribir la ecuación vectorial de dicho plano, del mismo plano, ¿sí? Es decir, el paso inverso que se mostró, o sea, esta parte, digamos, el paso inverso, que se mostró en el video anterior. Es decir, vamos a ver ahora, a partir de algunos ejemplos que propongo acá, cómo desde la ecuación implícita de un plano la podemos llevar a su forma vectorial. Bueno, ahí les propongo dos ejemplos, que ahora los vamos a ver en el pizarrón, donde se pide encontrar la ecuación vectorial de los siguientes planos. Bien, vamos al pizarrón. Vamos a ver, el primer plano es este, y vamos a llevarlo, lo tenemos escrita en su forma implícita,
y lo queremos llevar a su forma vectorial. Entonces, lo que debemos de hacer, fíjense, en definitiva este plano, ¿sí? Uno lo puede pensar como que es un sistema de una única ecuación, ¿no? Es una ecuación, en definitiva, el plano. Es una ecuación lineal. Entonces, para poder llevarlo a su forma vectorial, lo que vamos a hacer es despejar una de las variables en función de las otras, ¿sí? Tal vez lo que convenga, en este caso, es despejar la variable z, ¿sí? Porque, bueno, su coeficiente es -1, en función de las otras. Entonces, si yo despejo la variable z, acá me va a quedar 2x más 3y menos 3 igual a z. ¿Sí? Este es lo mismo que esto. Entonces, despejé z en función de las otras dos variables, donde x e y pueden tomar cualquier valor real. Ahora bien, z va a tener que ser de esta forma. Es decir que los puntos del plano, de este plano, son de la forma, fíjense, x puede ser cualquier número real, y va a poder ser cualquier número real. Ahora bien, para que los puntos caigan en este plano, z está condenado a ser de esta forma, porque yo despejé z en función de las otras variables, ¿sí? Entonces, z, la coordenada z, va a tener que ser de esta forma, va a tener que ser el doble de x más 3 veces el valor de y, menos 3 ahí, ¿sí? Entonces, los puntos que pertenecen a este plano van a tener que ser de esta forma. Bien, este vector lo podemos descomponer como suma de tres vectores, y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿De qué manera? Por un lado voy a considerar los vectores que contienen a la variable x, o sea, perdón, por un lado voy a considerar un vector que contiene a los términos de la variable x, este, en este caso. Por otro lado voy a considerar en otro vector los términos que contienen a la variable y. Y por el otro lado voy a considerar los términos que están solitos, digamos, ¿no? O sea, los independientes. Entonces, fíjense, si yo considero acá los términos que tienen x, nuestra primera componente tengo una x, en nuestra segunda componente no hay nada, voy a poner 0 porque no tengo x ahí, y en la tercera componente, acá, lo voy a separar bien, tengo 2x. Ahí. Luego, considero otro vector para los términos que contienen a la variable y. Veo que en la primera componente no tengo ninguna y, le voy a colocar un 0. En la segunda componente tengo una y, le voy a colocar un 1. Y en la tercera componente tengo 3i. O sea que voy a escribir, perdón, ahí voy a escribir i, y acá voy a escribir 3i. Ahí. Y por último, en los términos independientes o constantes, veo que en la primera componente no tengo nada, le voy a colocar un 0. En la segunda componente no tengo términos constantes, le voy a colocar un 0. Y en la tercera componente tengo este término constante, le voy a colocar un menos 3. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos seguir haciendo? O sea, fíjense que si uno suma estos tres vectores, volvemos al vector de arriba, ¿no? Bien, lo que estamos haciendo es desarmar este vector que logramos acá, que en definitiva este vector es la forma que tienen los puntos de este plano que nos dieron. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que se puede hacer ahora? Podemos en este vector sacar factor común x y en este vector, por ejemplo, sacar factor común y. ¿Sí? Para ir logrando la forma de la ecuación vectorial del plano. Entonces, si uno a este vector le saca factor común x, fíjense que nos va a quedar 1, 0, 2. ¿Sí? Si a este vector le saco factor común y, ¿cómo me va a quedar eso? Me va a quedar primera componente 0, segunda componente 1 y la tercera 3.
más este otro punto. ¿Sí? Puedo chequear que si hago la suma de estos tres vectores, voy al de arriba, ¿no? Voy a la suma de la de arriba. Y si hago la suma de la de arriba, tengo que caer en este vector que está acá. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense que esto que logramos acá, de desmenuzar este vector, tiene la forma de la ecuación vectorial de plano. ¿Por qué es? Un número, porque x y z, dijimos hoy que eran números reales, ¿no? Entonces es un número multiplicado por un vector, más otro número multiplicado por otro vector, más un punto. ¿Sí? Entonces, como tengo la forma de la ecuación vectorial de un plano, digo, bueno, ya llegué a lo que el ejercicio me está pidiendo, ¿no? Es cuestión, tal vez, para acomodar la situación, escribir el alfa y el i en función de los parámetros que generalmente escribimos alfa y beta, ¿sí? Pero en realidad ya estaríamos en la ecuación vectorial de plano. Por ejemplo, para terminar de redondear, la ecuación vectorial de ese plano sería x grande, a ver, alfa por uno de los vectores directores, que sería 1, 0, 2, más beta por el otro vector director, que en este caso sería 0, 1, 3, más el punto que pertenece a ese plano, menos 3. Bueno, puedo verificar, ¿sí?, si hice bien las cuentas, es decir, debo verificar que si este es el vector director y este es el otro vector director de este plano, si uno hace el producto vectorial entre estos dos vectores, ¿qué me tiene que dar? Y bueno, me va a tener que dar un vector que sea paralelo a mi normal, ¿no? El vector normal de este plano, sabemos que es 2, 3, menos 1. Entonces, uno podría chequear, ¿sí?, la situación. Eso es lo importante a veces que se tiene cuando damos las respuestas en este tipo de enunciados. Siempre que lo podamos verificar, debemos hacerlo. Entonces, uno podría realizar el producto vectorial entre estos dos y observar que me da el vector normal o un paralelo de él, ¿sí? Y a su vez, fíjense que si este punto lo metemos en esta ecuación, bueno, tiene que pertenecer al plano, ¿no? Si yo acá reemplazo por 0, 0 y menos 3, bueno, pertenece al plano. O sea que estamos colocando un punto que pertenece al plano. Entonces puedo verificar la situación, o sea, la respuesta que estoy dando. Bien, vamos a hacer uno más. Voy a borrar acá. Y voy a borrar acá. Bueno, ahora les propongo que la ecuación de este plano, z igual a menos 1, la escribamos en su forma vectorial, ¿sí? Esta sería la ecuación implícita, ¿no? Implícita de este plano. Bueno, lo queremos llevar a su ecuación vectorial. ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿qué quiere decir z igual a menos 1? ¿Qué quiere decir el plano z igual a menos 1? Bueno, si uno hace el dibujito, ¿sí? Acá tenemos a 1, acá está menos 1 de z, ¿no? Va a ser un plano que esté ahí abajo, ¿no? Pasando por menos 1 de z, paralelo al plano del piso. Este, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Si el plano es z igual a menos 1, ¿sí?, x e y pueden ser cualquier valor real, ¿sí? Porque fíjense que es un plano que es paralelo al plano del piso, ¿sí? Un plano que pasa por z igual a menos 1. No sé si lo logran ver. Bien, entonces, ¿cómo voy a escribir los puntos? O sea, ¿qué forma tienen los puntos de este plano? ¿Sí? Los puntos
del plano z igual a menos 1 son de la forma ¿cuál? X puede ser cualquier número. Y puede ser cualquier número. El único que está obligado a ser menos 1 es z. Ahí. ¿Sí? Entonces, los puntos de este plano tienen esta forma. Ahora bien, para llevarlos en ecuación vectorial debemos encontrar los vectores directores de este plano. ¿Sí? Bueno, ¿cómo haríamos eso? Hay que desmenuzar este vector. Lo mismo que hicimos recién. Por un lado vamos a escribir un vector que contenga los términos con X, en este caso tengo ese solo, otro vector que contenga los términos con Y, y otro vector que tenga los términos independientes o constantes. La suma de esos tres me va a dar, en definitiva, este vector, ¿no? Entonces, si yo hago un vector que contenga los X, un vector que contenga los Y, y un vector que contenga los términos constantes, fíjense qué obtenemos. Acá voy a tener X en la primera componente, en el resto de las dos componentes no tengo nada. En el segundo vector, si considero los términos de Y, en la primera componente no tengo nada, sí tengo en la segunda y en la tercera no. Y en el otro vector, cuando consideramos los términos independientes, me va a quedar este así. Entonces, luego, fíjense que si uno suma estos tres vectores, volvemos al vector de arriba. Sacando factor común X de cada uno, del primer vector, sacando factor común Y del segundo vector, y bueno, este me queda como está, fíjense que llegamos a la ecuación vectorial del plano. ¿Sí? Basta con al X y al Y reemplazarlo por los parámetros que usualmente utilizamos, como alfa y beta, ¿no? Y ya tendríamos la ecuación vectorial del plano. Es decir que este plano, escrito en su forma vectorial, ¿cómo nos quedaría? X es igual a alfa por 1, 0, 0, más beta por 0, 1, 0, más un punto, que sería el punto 0, 0, menos 1. Y esa sería la ecuación vectorial del plano. Bueno, había un camino más fácil, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, les quería mostrar esa situación porque si se topan con esto y no saben qué hacer, ¿no? Pero en este caso había un camino más fácil. Voy a borrar un segundo acá. Cuando yo les hice el dibujito. Lástima que borré el dibujito, ¿no? Porque ahí dijimos que ese plano, el z igual a menos 1, es paralelo. Si acá teníamos menos 1 de z, era un plano paralelo al plano del piso, ¿no? Y si es un plano paralelo al plano del piso, me podría haber tomado directamente y no haberme hecho todas esas cuentas, ¿sí? Los vectores directores del plano del piso que vimos. Fíjense que son exactamente los mismos, ¿no? O algún paralelo de él. Entonces, podría haber tomado directamente estos vectores directores y hacerlo pasar por un punto de este plano, que conocemos un punto de ese plano. Este, ¿no? El 0, 0, menos 1. Es justamente el que estamos poniendo. Entonces, nos ahorrábamos todas las cuentas, ¿sí?, que acabo de mostrar. Pero por eso es importante, porque si uno logra visualizar esa situación en el dibujo, o sea, en un dibujo, en una figura de análisis, bueno, probablemente, fíjense, en un renglón ya podría haber dado la respuesta. Y no es necesario que me haga todas las cuentas, ¿sí? Eso sí, tengo que mostrar el dibujo como para explicar de dónde estoy interpretando esta ecuación vectorial, esta ecuación vectorial de este plano, ¿sí? Bueno,